vamos a dar comienzo a ya la última ponencia del día y de clausura, digamos, de las jornadas. Tenemos con nosotros a don Edgar Montes de Oca García, que nos va a dar la ponencia sobre los informes preceptivos en los procedimientos de elaboración de iniciativas normativas. Pues hago una presentación de don Edgar, que seguro que muchos de ustedes ya lo conocen. Don Edgar es licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1999, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administraciones Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Algunos de los puestos desempeñados en la administración de la comunidad autónoma han sido jefe de servicio de promoción privada del Instituto Canario de la Vivienda, secretario territorial y jefe de coordinación administrativa, en el que gestionó el Departamento de Contratación Administrativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, también miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, jefe de Servicio de Régimen Jurídico y Relaciones Institucionales de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y en la actualidad jefe del área jurídico-económico de la Dirección General de Infraestructura Viaria. También ha sido coautor del Manual de Derecho Autonómico de Canarias, el capítulo 2, Potestad Legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, de nuestra editorial Lefebvre, y también del Memento Práctico editorial de Francis Lefebvre, Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, también autor del capítulo 2, Potestad Legislativa y otras potestades normativas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Pues muy buenos días, don Edgar, bienvenido de nuevo con nosotros una vez más. Estupendo. Fenomenal, bueno. Pues todo suyo. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, gracias a Isabel por la presentación. Quiero dar también las gracias al Instituto Canario de Administraciones Públicas, en colaboración con la editorial Lefebvre, por hacer posible esta jornada. También saludarles a todos los compañeros que han participado en estas jornadas y especialmente en este día que he podido escucharlas, tanto a la ponencia de Piedad García como de Pedro Vaquero. Y finalmente, por supuesto, gracias a todos los asistentes por la paciencia que van a tener en esta última ponencia, que ya son las 11:30, y bueno, intentaré ceñirme al tiempo de 1 hora que me han dado. Bueno, siempre cuando hablo tanto de las potestades normativas de la administración como todo su procedimiento de los informes, me gustaría partir de una pequeña introducción sobre la situación en que nos encontrábamos anteriormente. Es decir, la Ley 1/1983 de 14 de abril del Gobierno y de la Administración Pública de Canarias. En particular, su título primero, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, el artículo 21A. Ya reconocía la iniciativa legislativa del Gobierno. Por su parte, el artículo 22, el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Gobierno. Y el artículo 33, este ejercicio recogido en el artículo 22, lo sujetaba al principio de reserva de ley recogido en el Estatuto de Autonomía y, por supuesto, también al ejercicio de las materias que tuvieran competencia en la misma. La sección séptima de la norma, los artículos 43 y 45, ya recogía una suerte de pequeño procedimiento en relación a la elaboración de disposiciones de carácter general, leyes y normas reglamentarias, y finalmente la disposición final primera de importancia trascendental a lo largo de estos 40 años, en el que señalaba que para lo no previsto en la ley serían de aplicación de las disposiciones legales del Estado en la materia, equiparándose los órganos por analogía de funciones. Como consecuencia precisamente de esta disposición anterior que veníamos señalando, esta disposición final primera, nos encontramos con una serie de normativas que eran de aplicación a la hora de la elaboración de las disposiciones de carácter general.
la Ley 5097, que es la ley del gobierno, en particular su artículo 26, la Ley 39 de 2015, en el título de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, particularmente el título sexto de la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones, el decreto 212-1991 de 11 de septiembre de organización de los departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, artículos 32 y 33 en relación con los reglamentos orgánicos de las consejerías, y finalmente también el artículo 15.5, letra A, en relación con el informe que se debe elaborar, ese informe final de la Secretaría General Técnica a la hora de elaborar y con posterioridad aprobar una disposición de carácter general. Y finalmente, el decreto 15-2016 de 11 de marzo del presidente, porque se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Respecto a esta última norma, habrá que señalar que si bien nos pudiéramos cuestionar sobre su actual vigencia y una vez aprobada la Ley 4/2023, tenemos que decir que efectivamente sigue en vigor en la medida que no contradiga o se oponga a la ley del gobierno. Otras normas de aplicación en relación con los distintos informes que deben acompañar o incluir a la iniciativa, nos encontramos, esto les voy a hablar de un número apertus, es decir, esto es un listado de mínimos, pero habrá otras normas que exigirán otros informes dependiendo de la especialidad de la materia. En primer lugar, la Ley Orgánica 196 de 15 de enero de protección jurídica al menor, en su artículo 22.5 en relación al impacto normativo en la infancia y la adolescencia. La Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disposición adicional quinta. La Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética, disposición final quinta en relación al informe de impacto por razón de cambio climático. Aquí verán que he puesto un color distinto sobre este informe de impacto normativo porque haré una matización con posterioridad. La Ley 2/2021 de 7 de junio de Igualdad Social y No Discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, artículo 13, en relación al informe de impacto sobre la identidad y expresión de género y características sexuales. La Ley 4/2003 de protección familiar numerosa, disposición adicional décima, conforme a la reacción dada por la disposición final quinta 3 de la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, siempre en relación al informe sobre impacto normativo en las familias. Bien, visto el análisis normativo que veníamos utilizando hasta el año pasado, concretamente hasta el momento en que entró en vigor la Ley 4/2023, ahora vamos a centrarnos en la regulación actual. Y esta viene contenida en la Ley 4/2023 de 23 de marzo de la Presidencia del Gobierno de Canarias. En particular, título quinto, Iniciativa Legislativa y Potestades Normativas del Gobierno, capítulo 1, las disposiciones generales, capítulo 2, iniciativa legislativa y la potestad legislativa del Gobierno, la sección primera relativa a la iniciativa legislativa, la sección segunda, los decretos leyes como auténtica novedad, fruto del Estatuto de Autonomía del año 2018, decretos legislativos, sección tercera, capítulo tercero, potestad reglamentaria del Gobierno, dividida en dos secciones, una sección primera relativa a los principios generales y una sección segunda relativa a los procedimientos de elaboración y de aprobación. Bien, en cuanto a los, volvemos un poquito para atrás, a las disposiciones generales recogidas en el capítulo 1, que son los artículos 65, 66 y 68, y 69 también vamos a hablar de ellos. En primer lugar, el
El artículo 65 establece el marco normativo para el ejercicio por el gobierno de la iniciativa legislativa y sus potestades normativas. Es decir, este artículo reconoce claramente la iniciativa legislativa. Y sin embargo, en cuanto a las potestades normativas, da a entender una suerte de potestades abiertas sin concretarlo. Bueno, en este sentido, es verdad que no se hace una expresión expresa de las potestades reglamentarias, pero o de las otras potestades de carácter normativo. Cuando habla de estas potestades, se refiere a la potestad reglamentaria reconocida en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía de Canarias, dentro de las funciones propias del gobierno. También esta potestad ya se recogía de forma general por los gobiernos autonómicos en el artículo 128.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con los estatutos y con la Constitución española. Y también, entre las otras potestades normativas, se materializa la posibilidad de aprobar decretos leyes y decretos legislativos. Por su parte, el artículo 66 recoge los principios de buena regulación en el ejercicio de las potestades antes señaladas, vinculándolos a lo previsto en la propia ley de procedimiento. Y en este sentido, este reenvío normativo es concretamente el artículo 129 de la ley. En relación a la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, establece la norma que las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate respectivamente de anteproyectos de ley o bien de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. La misión de los distintos informes está ligado esencialmente, entre otros, además de estos principios de buena regulación, pero en particular al de la seguridad jurídica. El artículo 68 fija el procedimiento de elaboración y aprobación de proyectos de ley, proyectos de decretos legislativos, decretos leyes y proyectos de reglamento, que seguirá lo recogido en la presente ley, es decir, en la Ley 4/2023 y en sus reglamentos de desarrollo. Es decir, la normativa que fija el procedimiento no queda cerrada en la propia ley, sino que esta propia ley establece la posibilidad de desarrollo mediante uno o varios, varios reglamentos. En este sentido, la ley del gobierno es clara en cuanto al procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general, remitiéndose a la propia norma y a otras normas de desarrollo. Ahora bien, al contrario que recuerden la disposición final primera de la ley 183, en este caso no se fija por la norma un reenvío de carácter supletorio a la normativa estatal, lo cual en cierto modo tiene sentido. Es decir, no nos olvidamos que la ley 183 fue la primera norma que se aprobó por una incipiente comunidad autónoma y era lógico que como primera norma autonómica, pues se tuviera una serie de cautelas, y esa serie de cautelas iban dirigidas a establecer una supletoriedad a nivel conforme a las normas del Estado. De hecho, durante 40 años nos ha servido esta supletoriedad. Ahora bien, una vez transcurridos esos 40 años, tiene lógica que una comunidad autónoma como la nuestra, con una amplitud, con un grado de amplitud de competencias, con ya bastante bagaje, con grandes profesionales, por supuesto, no necesite ya de esa supletoriedad del Estado en el ejercicio de estas competencias que, por otro lado, son propias de nuestra comunidad autónoma. Y por supuesto, finalmente, el artículo 69, que es relativo a la transparencia y a la participación ciudadana en el procedimiento de la elaboración de las normas. Es decir, estos informes de los que hoy vamos a hablar formarán parte, por supuesto, deberán ser, publicados en el portal de transparencia.
Ahora analizaremos las fases del procedimiento de la elaboración de las disposiciones generales en los que toman protagonismo los informes. En primer lugar, nos encontramos con el artículo 71.2 en la frase previa de la elaboración en el caso de los anteproyectos de ley, en donde viene a señalar que desde la Administración se deberán realizar aquellos estudios, informes, reuniones con interesados y organizaciones que sean necesarias para la elaboración de un primer proyecto de anteproyecto de ley. Es decir, en verdad esta fase previa no tiene un carácter, tiene un carácter no preceptivo, sino más bien de cara a la propia formación de la voluntad del Ejecutivo, pero es evidentemente necesaria para saber la opinión de los sectores afectados. Tampoco se establece una forma en la que tienen que realizarse estos estudios, estos informes, estas reuniones, etcétera. Si bien es verdad que en aras a una transparencia en el procedimiento, sí es verdad que deberían quedar reflejados en alguna forma del expediente administrativo por el cual se elabora la norma. El artículo 71.3 establece que la posibilidad que el gobierno acuerde la necesidad de trámites complementarios a la hora de elaborar la ley. Aquí es interesante porque estos trámites adicionales son de carácter potestativo por el gobierno, es decir, el gobierno puede adoptar o no su necesidad, pero una vez adoptado, se convierten en trámites preceptivos, es decir, deben ser llevados a cabo en el procedimiento de elaboración y de aprobación de la norma. Menciona la ley de procedimiento, la ley de presidencia del Gobierno de Canarias, la obligatoriedad de elevar la propuesta de acuerdo acompañado de un informe iniciativa del centro directivo en cuanto a su contenido. Se limita únicamente a exigir el artículo, esta primera toma en consideración, la justificación de la oportunidad de iniciativa legislativa, por lo que está claro que difiere de la memoria de iniciativa que tradicionalmente conocemos. Se justifica esta diferencia en el momento procedimental. Ahora mismo nos encontramos en una fase inicial, no todavía en esa segunda fase de elaboración, pero si bien es verdad que es deseable en aras a una simplificación administrativa, y sobre todo también para que el propio Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, pueda tener más información a la hora de tomar en consideración el anteproyecto de ley, pues realizar todos aquellos informes que pudieran ser necesarios y así, en cierto modo, ir adelantando la tramitación del informe. Por su parte, el artículo 171.6, en relación siempre hablando de los anteproyectos de ley, entra en la fase de recabar informes. Se establece la posibilidad, todos aquellos informes y trámites que fueran preceptivos, y tenemos que señalar que existe una posibilidad que la evacuación de estos trámites se haga de forma simultánea, siempre y cuando la norma no venga a señalar que se realicen de forma sucesiva. En cuanto a la elaboración de proyectos de reglamento, tenemos dos artículos, el 84 letra D, que es la fase de elaboración de informes de impacto normativo en el informe justificativo, y el artículo 86, fase de cumplimentación de trámites preceptivos y los que se estimen convenientes, debiendo impulsarse simultáneamente de la misma forma que señalamos anteriormente con las leyes, los proyectos de ley o los anteproyectos de ley, salvo que esté previsto su cumplimiento sucesivo por las disposiciones aplicables en los procedimientos de elaboración.
Informes, y ahora vamos ya a centrarnos en lo que son los informes de impacto normativo. Consideraciones previas. El análisis de impacto normativo es una herramienta, no nos olvidemos de eso. ¿Qué es lo que se pretende con la evacuación de todos estos informes? No lo hacemos de forma caprichosa porque nos establezca una norma procedimental. No, hay que procurar buscar la calidad de la norma, es decir, mejorar la regulación. Y no solamente desde ese punto de vista cualitativo, sino que con los informes de impacto normativo se sistematiza y se ordena la información relevante para valorar el impacto de la iniciativa con el fin de ayudar al proceso de su aprobación. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos toda esta información de los distintos impactos y a través de los informes de impacto normativos la sistematizamos, la ordenamos y sacamos las consecuencias oportunas. El análisis de impacto es un proceso continuado, es decir, debe cumplimentarse una vez no una vez haya terminado, sino de forma previa, tiene cierta lógica, pero es continuado por la siguiente razón, porque a la hora de evaluar la eficacia de la norma, vamos a tirar precisamente de esos informes de impacto para saber si se ha cumplido, no se ha cumplido, si se han alcanzado los objetivos y las finalidades. Por lo tanto, es muy importante la calidad de estos informes de impacto. Por lo tanto, en modo de resumen, se estructura la información necesaria para la elaboración y toma de decisiones y se ofrecen argumentos a favor de una propuesta normativa como opción más adecuada para afrontar una situación, o bien, ya bien sea de hecho, ya bien sea de derecho. Repetimos, un proceso sistematizado y estructurado para conocer cuáles son los elementos que deben analizarse en la adopción de la nueva propuesta normativa. Por otro lado, sirven para ofrecer esa información a los agentes afectados por la norma y a todos aquellos que participen en su proceso de elaboración. Recordemos, los informes de impacto son publicados en el portal de transparencia, por lo tanto, las personas que vienen afectadas por la norma, los ciudadanos, la ciudadanía o grupos sectoriales, pueden acceder a ello y por lo tanto ver esa información. Pero además, por supuesto, a los agentes que participamos en el proceso de elaboración, es decir, a los empleados públicos. Y finalmente, no cabe duda que a los puestos políticos que serán los encargados de aprobar o bien el proyecto de ley o bien el propio decreto o la orden del departamento. Si tienes toda esa información que te servirá para tomar em, una adecuada decisión. Es decir, de todas formas, es verdad que todo esto es importantísimo, pero no podemos olvidar siempre una cosa, que por muchos informes de impacto normativo y por mucha calidad, estos nunca sustituyen a la decisión política, ¿de acuerdo? Se limitan a aportar información relevante para que los órganos competentes tomen las decisiones que estimen oportunas. Es decir, los informes de impacto son importantísimos por todo lo que hemos venido señalando. Coadyuvan efectivamente a la hora de tomar esa decisión política, pero pero no dejen de ser eso, informes de impacto. Es decir, lo que va a primar fundamentalmente es la decisión, finalmente, la decisión política. Continuamos. A la hora de elaborar los informes de impacto normativo, se ha de tener en cuenta lo siguiente. Primero, su realización debe ser global en relación con los aspectos de la norma y tendrán en cuenta en un horizonte temporal determinado para el cumplimiento de los objetivos pretendidos por el proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a elaborar unos informes de impacto de forma aislado.
No, tienen que estar relacionados globalmente con el objeto y con la finalidad de la norma. Y por supuesto, tienen que tener en cuenta ese horizonte de tiempo. ¿Por qué? Porque la propia norma pretende conseguir unos objetivos y unas finalidades eventualmente en un tiempo determinado, porque si no, carecería de sentido los mismos. Tienen que ser, recordemos, y no nos podemos olvidar, la finalidad de los objetivos de la norma deberían ser cuantificables en la medida de lo posible, tanto cuantificables en su consecución y, por supuesto, en el tiempo en que tardan en conseguirlo. Por eso, los informes tienen que tener en cuenta todos esos aspectos. Deberá analizarse aquellos efectos que sean más relevantes para los destinatarios de la norma. No puede haber una plasmación en abstracto, sino que se tiene que plantear con respecto a una situación jurídica o de hecho que ha motivado la elaboración de la disposición normativa. Es decir, no vale un informe de impacto por ejemplo, por razón de género, diciendo que la norma en este determinado sector hay un impacto negativo o hay un impacto positivo sin mayor consideración. No. Oiga, o sea, el impacto de género ese impacto de género será positivo o negativo o neutro en función de la situación jurídica o de hecho que ha motivado la propia elaboración y la aprobación eventualmente de la norma. También deberá tener en cuenta aquellos efectos que pudieran producirse en la medida que fueran posibles por causas ajenas al proyecto. Es verdad que aquí hay que hacer un ejercicio de imaginación, no tanto de creatividad, ¿de acuerdo? Sino que tendrás que intentar prever en la medida de de lo que fuera posible aquellos efectos que no por causas de la propia administración se pudieran originar. Es decir, es verdad que yo creo que es uno de los aspectos que más dificultad pueden tener a la hora de elaborar un informe de impacto normativo. Y finalmente deberán recoger la metodología empleada, es decir, cómo hemos hecho este informe de impacto, qué índices hemos adoptado, qué valores vamos a tener en consideración para ver si se cumplen o no los referidos objetivos, etcétera. En cuanto a la enumeración de los informes de impacto más significativos, recordamos lo que decía antes. Oiga, estos son es un número apertos, es decir, estos son los que estoy aquí ahora a listar, son los mínimos imprescindibles como consecuencia de la normativa sectorial aplicada. Y vienen a ser un poco los que señalaba con anterioridad: el impacto normativo en la infancia y la adolescencia, el impacto por razón de género. Aquí tenemos tres normativas. En primer lugar, la Ley Orgánica 3/2007 en su artículo 1411, la Ley Canaria 1/2010 en su artículo 410, el Decreto 15/2016 del presidente, concretamente en su directriz trigésima, y para poder determinar si tal pertinencia existe, deben llevarse a cabo una serie de actuaciones que pueden concretarse siguiendo las directrices antes citadas en la siguiente. Existe incidencia directa o indirecta en las personas, influencia en el acceso y el control de los recursos, C, influencia en la modificación de los roles o estereotipos de género. Asimismo, se ha de analizar la utilización del lenguaje no sexista en la norma informada. Por lo que respecta a este informe de impacto de género, el Acuerdo de Gobierno de Canarias de 26 de junio de 2017 establece que el informe, junto con el texto de la disposición normativa, se ha de remitir a las unidades de igualdad ya constituidas, o bien a la unidad que hiciera las veces de esta, para que emita el informe de recomendaciones sobre el informe de impacto de género elevado por el centro directivo que tiene la iniciativa. En virtud de la directriz séptima del referido acuerdo, se remitirá el informe
al Instituto Canario de Igualdad, acompañado del anteproyecto de ley y el informe de iniciativa. Es decir, este acuerdo de gobierno de 26 de junio me parece muy interesante porque aborda de forma directa cómo se tienen que elaborar los informes de impacto de género. Es decir, establece una suerte de mini procedimiento también, porque te dice, oiga, no solamente el centro directivo que tiene la iniciativa legislativa, tiene que elaborar este informe de impacto de género y además lo va a hacer teniendo en cuenta las siguientes directrices, las que antes señalaba. Pero es que además te dice, oiga, además, una vez realizado, remítanse a las unidades de igualdad, si existieran, o si no, pues a las unidades que vinieran realizando las funciones, fundamentalmente los servicios de modernización. Y después no solamente eso, sino que en cualquier caso tendrá que ser remitido dicho informe al Instituto Canario de Igualdad, acompañado, por supuesto, del proyecto normativo y de la propia iniciativa legislativa. Es verdad que en este momento del procedimiento no se exige una respuesta del Instituto Canario de Igualdad. Sencillamente, basta con la remisión. Y con eso ha cumplido el centro directivo que tiene la iniciativa. Nos encontramos, por otro lado, también con el informe de impacto sobre identidad y expresión de género y características sexuales, el informe de impacto normativo en las familias y el informe de impacto empresarial. Es interesante en el impacto sobre la identidad y expresión de género y características sexuales, por la siguiente razón. Si tú lees la norma, te viene a decir que forma parte del impacto por razón de género. Ahora bien, esto quiere decir que tendría que, si viene por separado, nos encontraríamos ante un defecto formal que pudiera llegar a invalidar la norma. Hombre, yo sinceramente creo que aunque pudieran estar relacionados, nada impediría que se hicieran por separado. Yo en mi experiencia servidora lo ha visto de las dos formas. Lo ha visto unido al informe de impacto de género y separado de él. Y en ningún caso entiendo que esto hubiera implicado algún problema en cuanto a su tramitación. Es importante, llegado a este punto, una vez listados los mismos, que, bueno, vamos a seguir otra vez leyendo un poco más algunos, porque sobre la normativa, lo que decimos con anterioridad sobre el impacto de género, ya lo hemos venido señalando. Y el informe sobre impacto en las familias. Me detengo brevemente sobre este informe de impacto, porque salvo alguna norma de característica que sea sectorial, me cuesta mucho encontrar algún proyecto de anteproyecto de ley o bien de proyecto del reglamento en donde apareciera este informe. Básicamente nos viene a decir que no hay impacto o que no opera. Y estudiando un poco el tema, realmente tampoco encontré ni jurisprudencia, ni artículos doctrinales, salvo uno, en concreto en la revista del INAP. Y este artículo de la revista del INAP de Gestión y Análisis de Políticas Públicas,
estaba publicado por dos profesores de sociología de la Universidad de Zaragoza, don Pablo Redondo Mora y don Pablo García Ruiz. Es decir, ni siquiera eran juristas. Y estos autores ponían de manifiesto que una de las principales dificultades que se presenta a la hora de evaluar el impacto en la familia es determinar qué se considera como tal, pues cualquier acción de política pública puede ser susceptible de acabar teniendo efectos sobre la familia a través de los individuos que los componen, efectivamente. Es decir, aunque un gran número de disposiciones generales tienen impacto sobre las familias, y eso es obvio, porque en el momento que afecten la ciudadanía, y la ciudadanía hay familias, y por lo tanto es lógico que puedan afectar. Ahora bien, pero cuál es la definición de ese impacto? Y eso es lo que realmente encontramos una dificultad para saber. Bien, entonces señalaban estos autores que por lo tanto es fundamental acotar cuáles son las dimensiones más relevantes para analizar el impacto que las normas pueden tener sobre el bienestar de la familia. Y estos autores, si bien a modo ejemplificativo, elaboran una pequeña tabla muy sencilla, pero que creo que nos podría servir en su momento de guía para cuando tengamos que elaborar este informe de impacto, no nos limitemos a decir que no existe. Esto lo tendré lo adelanto un poco con respecto a la problemática de los denominados informes neutros. Bien, ¿y qué cuestiona? Pues si la norma es relativa a acceso a servicios de cuidado infantil, acceso a servicios de atención de dependencia, flexibilidad en uso del tiempo, distribución de responsabilidades de cuidado, tareas del hogar, permisos parentales, uso de reducción de jornada y ausencias laborales, cuidado de personas dependientes, y establecen pues un checklist positivo, negativo o bien sencillamente nulo cuando la norma sencillamente no tiene ningún tipo de impacto. Es decir, lo dicho, esto es un mero ejemplo, pero me pareció bastante interesante a la hora de abordar pues este informe de impacto normativo, que por lo general no solimos decir nada, sencillamente decimos que, oye, pues no hay ningún impacto, pero sin pararnos a analizarlo, ¿vale? En cuanto al informe de impacto empresarial, deberemos cuestionarnos sobre si la norma proyectada produce impacto en la constitución, puesta en marcha y funcionamiento de las empresas. Si distorsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado o afecta negativamente a las pymes. El análisis económico debe presentarse de especial atención al análisis de los efectos de la competencia en el mercado, tal como señala el Real Decreto 1083-2009. Se trata, por lo tanto, de analizar posibles restricciones al acceso de nuevos operadores, restricciones que limitan la libertad de los operadores para competir o limiten sus incentivos, o en todo caso, el análisis de impacto sobre la competencia resulta especialmente relevante para analizar la proporcionalidad de las medidas propuestas. En este caso, han de venir identificadas en el proyecto las restricciones a la competencia. Estas deberán justificarse a través del análisis de su necesidad y su oportunidad. En resumen, ¿qué quiere decir todo esto que les acabo de decir? Pues el informe tiene que analizar si la norma proyectada va a afectar a la puesta en marcha de nuevas empresas, si va a afectar a las condiciones de la competencia, es decir, la posición de las empresas en el mercado, o si va a afectar negativamente a las pymes. Recordemos que estos son pilares esenciales en el derecho comunitario, sobre todo las pymes, incluso lo hemos visto en la propia ley de contratos, en la ley de contratos del año 2007 como consecuencia de la directiva comunitaria, es decir, que expone especial relevancia a las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esta normativa tiene que estar siempre en consonancia y tendrá que analizar si existen restricciones no solamente a la competencia,
es decir, de aquellas empresas que ya se encuentran dentro del mercado, sino si la norma pone trabas al acceso de los operadores al mercado, ¿de acuerdo? Y por supuesto, una vez analizado, habrá que fijarnos si las normas, los preceptos que se pretenden aprobar y pudieran ser restrictivos, en el peor de los casos, si son normas de carácter ponderado y justifican su aprobación. Em, antes de seguir con esta siguiente diapositiva, habrá que señalar que es importante, cuando hablamos de todos estos informes de impacto que les he venido diciendo, que tienen un carácter de mínimos, pero que puede haber más informes de impacto por razón de la materia. La ley de gobierno ya remite un futuro reglamento relativo al contenido del informe. Incluso, una de las novedades y que me parece más interesante, la de regular un procedimiento de carácter abreviado. Y tiene toda la lógica, hay disposiciones normativas, ya bien sea órdenes e incluso decretos también, ¿por qué no?, que tienen un carácter tan específico de una determinada materia que dices tú, hombre, voy a hacer todo este procedimiento con todos estos informes eh, cuando no afectan. Bueno, pues aquí se abre la posibilidad de, mediante un desarrollo reglamentario, se establezca una memoria privada. La obligación de redactar la memoria corresponde, por supuesto, al centro directivo que tiene la iniciativa, pero aquí sí que me gustaría pararme un momento en los efectos de la omisión del informe justificativo y de todos estos informes de impacto. En particular, la sentencia del Tribunal Supremo 5 de febrero de 2014 viene a señalar que constituye doctrina jurisprudencial consolidada, hace una serie de sentencias de 28 de octubre de 2009 de recurso de casación, entre otras, que los defectos procedimentales cometidos en la aprobación de las disposiciones de carácter general tienen una trascendencia sustancial y, en consecuencia, conforme al dispuesto al artículo 62.2 de la ley 3092, es decir, nuestra antigua ley de procedimiento administrativo, ojo, acarrean su nulidad radical o de pleno derecho. Es decir, es el propio Tribunal Supremo quien nos dice, ojo, el procedimiento no es baladí, el procedimiento no es baladí. Es más, de hecho está sujeto al control jurisdiccional. Y los defectos que fueran sustanciales, por supuesto, no podemos olvidar que la nulidad siempre es el último de los recursos ante los que acudirá tanto la administración como los tribunales. Pero cuando la falta de procedimiento puede tener tal gravedad que produce una indefensión, a lo mejor en los ciudadanos, en la propia elaboración de la norma, causa oscuridad y un largo etcétera, al cual ustedes podrían poner cualquier otra posibilidad, ojo, te dice, puede acarrear su nulidad radical o de pleno derecho. Es decir, no es un tema, el procedimiento no, lo que quiero decirles, que se queden con esta idea máxima, es que no es un tema baladí. Recordaban que antes hacía una mención específica al impacto por razón del cambio climático. Y esto es interesante por la siguiente razón. El informe de impacto normativo por razón de cambio climático venía recogido en la Ley 7/2021, disposición final quinta, que a su vez la introducía como uno de los informes más en la Ley 5097, concretamente en su artículo 26. ¿Por qué se elaboraba este informe de impacto climático? Bueno, como consecuencia de lo que señalábamos anteriormente, la disposición final primera de la derogada Ley 1/86. Oiga, en los casos que tuviéramos un vacío normativo, nos iremos a la normativa estatal equiparando
órganos por analogía de sus funciones. Por lo tanto, la ley 5097 recogía el informe de impacto por razón de cambio climático, pues nosotros, por supuesto, lo hacemos. Ahora bien, ¿qué pasa con la actual ley, la ley 4/2023? Pues la situación cambia. Recuerden lo que les decía anteriormente cuando las disposiciones de carácter general, el artículo 68. Pues el artículo 68 lo que te viene a decir es que el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general se regula por lo dispuesto en la presente ley y en su normativa de desarrollo. Y no existe una disposición de carácter final supletoria como en la ley 183. Como consecuencia de ello, al contrario que en otros informes de impacto normativo que sí vienen recogidas en normativa sectorial, por ejemplo, razón de género, identidad sexual, de las familias, todos esos informes de impacto vienen recogidos disculpe, en normativa sectorial. Eh, Esto, el informe de impacto por razón de cambio climático se recoge en la ley 5097, una normativa sectorial. Por lo tanto, tendremos que preguntarnos, ¿tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que no hacerlo? Es más, a mayor abundamiento. La propia Ley Canaria 6/2022 de Cambio Climático y Transición Energética tampoco establece un precepto similar al 26.3H de la Ley de Gobierno. Esto es una pregunta interesante. Como consecuencia de diferentes planes de ordenación, bueno, antes de nada, y por su parte el artículo 86 de la Ley 4 de 2023, en relación a los reglamentos, ojo, no a las leyes, que dice, junto al impulso simultáneo de los trámites preceptivos, menciona además aquellos otros trámites que se estimen convenientes. Convenientes, ojo. Es decir, no preceptivo. Es decir, oiga, centro directivo, entiendo que puedo hacer dos trámites, llevar a cabo otros trámites o otros informes, si lo entiendo como conveniente. ¿Es conveniente, sería conveniente en todas las disposiciones normativas elaborar este informe? Pues mire, en este sentido les decía que les apuntaba que los servicios jurídicos en distintos planes de ordenación en materia, por ejemplo, de aguas, ha venido señalando que la política de transición ecológica no solamente viene referenciada a, a temas de carácter, pues, industrial o bien temas de carácter tecnológico, sino que es una política de carácter transversal, es decir, afecta a cualquier política de la comunidad autónoma. Y por lo tanto, el centro directivo será quien debe determinar si existe o no ese impacto con estas políticas de carácter transversal, como pueden ser, por ejemplo, la política de género, que también tiene un carácter transversal. Pasa que a diferencia de la política de género, que sí viene recogida en su ley sectorial propia, aquí no viene recogida. Y esto es un gran, entiendo que puede causar dudas. Yo, sinceramente, creo que es el propio centro directivo quien lo tiene que determinar. Es que no te queda otra. Imagínense, una disposición normativa, una orden, por ejemplo, la orden de aprobación de presupuestos, con independencia que esa orden a lo mejor pudiese o no tener carácter normativo. Pero si aceptamos que tiene carácter normativo, como se ha venido señalando, como se ha venido entendiendo en los últimos años, es una norma de elaboración del procedimiento. ¿Esto tiene impacto en el cambio climático? Pues no, realmente no. O sea, por lo tanto, cumpliría el centro directivo, es decir,
La Consejería de Economía, Hacienda y Relaciones con la Unión Europea como órgano, como centro directivo, como departamento que tiene la iniciativa, cumpliría si no evacúa este informe. Pues yo entiendo que cumpliría perfectamente, porque no lo afecta. Pero en cualquier caso es el centro directivo a quien le compete tomar esa decisión. Los llamados informes neutros. Recuerdan que cuando hablaba sobre el informe de impacto normativa sobre las familias ya les adelantaba algo sobre los informes de impactos neutros. Bueno, en la práctica administrativa es común que en el caso que el proyecto por el contenido de su articulado no produzca ningún impacto sectorial determinado, el informe se limita a indicar la justificación normativa del impacto y que no produce impacto normativa en el sector de que se trata. Es decir, el clásico ejemplo, informe de impacto normativo sobre la adolescencia. El informe del impacto normativo sobre la adolescencia está justificado por el artículo X y no tiene impacto alguno. Bueno, a este respecto, el Tribunal Supremo se ha cuestionado sobre si los denominados informes neutros, en los que se manifiesta la no afectación de la norma sobre determinadas materias, equivalen a su inexistencia. Es decir, o sea, ojo, decir, oiga, yo no emito, yo digo que este informe es neutro, es decir, este informe no tiene ningún impacto y el Tribunal Supremo se cuestiona. Oiga, ¿esto quiere decir que se ha emitido un informe realmente o que este informe es inexistente? Y ha señalado, entrecomillado, sentencia de 26 de mayo 2023, fundamento jurídico 8V. Los informes neutros no serán equivalentes a inexistentes. Por el contrario, cuando puede inferirse que se ha utilizado una fórmula rituaria para afirmar la neutralidad de la norma a estos efectos, pero que no ha existido realmente un análisis sobre el particular, esos informes deben imputarse como inexistentes. Es decir, si utilizamos una fórmula ritual sin valorar ni siquiera que realmente se ha producido ese examen del impacto normativo sobre la materia que se pretende regular, no implica que sea nulo, es decir, que no exista el impacto, que no haya, o que no que ni sea positivo ni negativo, sino que no existe, sino que es un impacto nulo. No, no. El Tribunal Supremo lo que te viene a decir es que, oiga, usted sencillamente, aunque lo haya puesto en un papel, ha de señalarse que es inexistente. Por eso, les traje a colación anteriormente el informe de impacto normativo sobre las familias, que que teníamos una gran dificultad en cuanto a señalar cuáles son aquellos impactos que pudieran producirse y que con un ejemplo tan sencillito como el que les puse, podríamos solventar eso. Oye, vamos a analizar esto. ¿Produce impacto? No. ¿Realmente lo produce? Pues no lo produce por esto y por esto. ¿Lo produce o es negativo? Es decir, hay que tener mucho cuidado con estos temas porque la inexistencia de un informe les venía señalando anteriormente por la propia doctrina del Tribunal Supremo, puede devenir en un vicio de carácter formal que a su vez puede determinar la nulidad del propio reglamento. Es decir, no es un tema, no es un tema, no es un tema baladí. Les voy a leer, de hecho, literalmente el párrafo último de esta sentencia que les señalaba con anterioridad, es que una vez cuestionado este tema, el tribunal dice, si en el caso enjuiciado cabe deducir que realmente se llevó a cabo el análisis del impacto que las determinaciones del plan de ordenación territorial podrían tener sobre el género, familia, infancia y adolescencia, los informes neutros no serán equivalentes en existencia. Por el contrario, cuando puede inferirse que se ha utilizado una fórmula rituaria, es decir, oiga, lo que decíamos con anterioridad. Es decir, por lo tanto, ojo con los informes neutros, con los informes nulos,
diciendo que no hay impacto sin hacer ninguna valoración al respecto. Memoria económica. Vale. La memoria económica, en puridad, tiene la consideración de uno de los informes informes de impacto, pero me parece de una importancia vital en cualquier proyecto de norma. ¿Y cuál es su contenido? Pues evaluación del impacto en el presupuesto autonómico, análisis de otros aspectos con implicación en la estructura, en el régimen de presupuesto, incidencia fiscal, análisis del impacto sobre planes y programas, análisis del impacto sobre los recursos humanos, análisis sobre la necesidad de adoptar medidas en relación a la estructura orgánica, cuantía previsible de cargas económicas, otros costes sociales que previsibles en la iniciativa. Es decir, entendemos que es un informe, si bien no son de estos informes de impacto, sí tiene una gran importancia. Y tanto es que el Tribunal Supremo también ya se ha pronunciado en diversas ocasiones. Sentencia del 12 de diciembre de 2016, sentencia del 13 de diciembre de 2016 también, y viene a señalar que en relación a la nulidad de las disposiciones normativas por ausencia o insuficiencia de memoria económica, esta se puede deducir porque carecen por completo de análisis económico y presupuestario, sino, que esto es lo interesante, también en aquellos otros en los que acompaña la decisión de que se trate resulta ser de todo punto insuficiente, de manera que no permite a la memoria cumplir la importante finalidad que no es otra que es la de motivar la necesidad y oportunidad de la norma, suministrando información relevante a la propia administración, sus destinatarios y facilitar, en su caso, el necesario control del ejercicio de la actividad. Por lo tanto, no solamente es la ausencia total y absoluta, que por supuesto, eso sería un vicio de carácter salvable, o sea, sino también una deficiente memoria económica que impida a la administración, por supuesto, llegar a tomar una decisión. Y en una reciente, en una sentencia un poco más reciente, bueno, del 4 de septiembre del año 2023, sentencia también del Supremo, señala que con independencia de la denominación formal, lo relevante es que se incorporen los datos para poder efectuar razonablemente una estimación aproximada del impacto económico que en su caso podría tener la aprobación de la norma reglamentaria. Por lo tanto, es esencial este informe de impacto económico. Señalábamos la siguiente fase, bueno, en donde se deben, es otra, la fase de recabar informes y realización de trámites preceptivos. ¿A quién se debe recabar estos informes? Bueno, pues en primer lugar, a las instituciones, administraciones, entidades y órganos que deban informar la iniciativa, a la Dirección General de Planificación y Presupuesto, previo informe, por supuesto, de la oficina presupuestaria que tiene la iniciativa normativa. ¿De acuerdo? En este informe, la Dirección General de Planificación se pronunciará si la norma proyectada implica un aumento o disminución de los ingresos, los gastos públicos. Igualmente deberá pronunciarse sobre su compatibilidad con el plan, presupuestario y con los escenarios presupuestarios plurianuales acordados, y así como los cumplimientos, por supuesto, de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ahora más en boga que nunca, una vez que la excepción de estos principios va a dejar de tener vigencia a partir de este año. A todos los departamentos, aunque aquí es verdad que en este apartado me gustaría hacer una pequeña matización. A todos los departamentos, en el caso de las iniciativas normativas con rango de ley, está claro, la ley lo dice. Sin embargo, en las normas que regulen el procedimiento del
relativas a los reglamentos no te lo dice. No te lo dice. Es verdad que el decreto 15/2016 sí te lo establece. Ahora bien, eh, ¿qué pasaría si yo apruebo una norma reglamentaria en donde no hago este trámite de observaciones de los departamentos? Pues me parecería interesante, porque en verdad establece el decreto 15/2016 una serie de obligaciones que van más allá de lo que te establece la propia norma. Por lo tanto, en caso de que no existieran mm, estas observaciones, ¿podrían tumbarme el proyecto de decreto? Yo me atrevería a decir que no. Yo me atrevería a decir que no, porque estoy cumpliendo estrictamente las disposiciones de carácter legal. Es verdad que tampoco nos solemos encontrar con esta situación. Y sin perjuicio de la obligatoriedad o no de las observaciones de otros departamentos, sí es interesante las observaciones que puedan afectar, porque no nos olvidemos que las normas, aunque la iniciativa sea un departamento particular, sobre todo aquellos que son decretos, eh, son aprobados por el gobierno. Por lo tanto, es interesante ver todas aquellas observaciones de carácter competencial, formal y de contenido, por supuesto, que pudieran producirse si se estima procedente, a la representación de los legal de los sectores afectados por el proyecto de disposición. Ya voy a ir terminando porque me estoy pasando el tiempo. Otros informes, Consejo de Colaboración Insular y Consejo Municipal, en relación cuando afecta a competencias propias de los municipios o los cabildos insulares. El informe preceptivo de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Recordemos que este operará de forma sobre todo perceptiva cuando nos encontremos ante la aprobación de relación de puestos de trabajo, y así como aquellos proyectos proyectos de disposición de carácter general que puedan implicar la modificación o el establecimiento de nuevas normas procedimentales, al Consejo Económico y Social, conforme al artículo 4.2 y 5.3 de su norma reguladora. Por supuesto, a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, concretamente el artículo 20F de su reglamento, que establece una única puntualización, es decir, establece en los procedimientos la obligatoriedad, las disposiciones de carácter general, salvo en los decretos leyes. Y aquí es interesante traer a colación brevemente que nos podemos encontrar muchas veces ante la dificultad de distinguir entre entre reglamentos que tengan la naturaleza de disposición general o bien decretos y órdenes que son meramente actos administrativos, dado que formalmente tienen la misma denominación. Esto no es no es una cuestión vamos, que no se haya discutido. Todo lo contrario, es muy discutible. Pero y de hecho, me gustaría aquí hacer una remisión rápida a un informe que elaborado por los propios servicios jurídicos con relación a la orden de cierre presupuestario del ejercicio 23, y nos venía que tradicionalmente había sido elaborado como una disposición general y en los servicios jurídicos se lo cuestionan. Y se lo cuestionan concluyendo lo siguiente: el proyecto está dirigido a la actividad interna de la Administración con el objetivo de cumplir con las obligaciones de normativa contable y presupuestaria que se impone a los centros gestores y a la propia intervención. En definitiva, establece plazos y pautas a cumplir por órganos y unidades administrativas para poder dar cumplimiento a las obligaciones contables y subpresupuestarias. Segundo, no innova el ordenamiento jurídico, simplemente lo ejecuta.
el proyecto únicamente desprende efectos ad intra a los órganos y unidades administrativas. Tampoco cabe ejercer un control de legalidad sobre los criterios generales que se establezcan en el proyecto respecto del registro de datos y la presentación del informe contable. Por lo tanto, se cuestionó sobre este respecto y, de hecho, la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea pues no lo tramitó como un acto administrativo normal. Y finalmente también nos encontramos con el informe de legalidad de la Secretaría General Técnica del artículo 15.5a del decreto 112/91, que ese último informe final que viene es de carácter meramente de legalidad. Es decir, vendrá a analizar pues cada uno de los aspectos formales y procedimentales de de la elaboración del proyecto de reglamento o, en su caso, de proyecto de ley. En cuanto a particulares específicas, pues las bases reguladoras de subvenciones. Siempre había habido una discusión en cuanto a si las bases de las subvenciones, sobre todo aquellas bases reguladoras que contenían no una vigencia indeterminada, sino la previa convocatoria, era una disposición de carácter general, y aquí la ley ha sido ya bastante clara. Son de carácter general, son disposiciones de carácter general, pero les ponemos un procedimiento específico que tienen que tener los siguientes hitos: informe del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma, informe de intervención general, informe de la Dirección General de Asuntos Europeos, teniendo en cuenta que es fundamental por razones de competencia, y en los casos que las bases incluyen la propia convocatoria, además la adecuación al plan estratégico de las subvenciones, propuesta de la Secretaría General Técnica que debe pronunciarse sobre la legalidad de esta, y un informe previo de la intervención general. En cuanto a las normas de organización, artículo 82 de la ley, informe del servicio jurídico, informe de los órganos competentes en materia de organización administrativa, informe de planificación y presupuesto, impacto por razón de género, valoración económica. Más sencillo, los decretos que determinen el número de denominación y competencia de las consejerías y estructuras orgánicas y de los departamentos, artículo 82, solamente el informe del servicio jurídico y el informe de la Dirección General de Presupuesto. Y en cuanto a las especialidades en la ley de presupuesto, me interesa hacer mención concretamente a los supuestos en aquellas, en las modificaciones recogidas en las disposiciones finales o en la introducción de no articulada a través de disposiciones adicionales que pueden afectar atributos cedidos al Impuesto General Directo Canario o al árbitro de importaciones de entregas de mercancía, el AIEM. Requerirá del informe del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria en el primer dos supuestos, y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o solicitud de esta en los dos siguientes, conforme a la disposición adicional octava de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, y se modifican determinadas normas tributarias. Y a su vez, por supuesto, tendrá que venir con el informe de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos y la Comisión de Función Pública. Bueno, con esto doy por terminado. Me he pasado un poquito del tiempo, disculpen. Muchas gracias por su atención. Y bueno, mi correo está aquí, pero bueno, ya todo el mundo, como saben, que lo pueden acceder a través de las páginas blancas. Muchas gracias. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a usted, don Edgar, por su interesante ponencia. Nos trasladan tanto las reacciones como el agradecimiento a través del chat. Se No agradece. nos ha entrado ninguna consulta al respecto. Si tienen alguna consulta, no desperdicien este tiempo que nos queda. Agradecerle de nuevo, Aquí que haya estoy puesto. leyendo que Marta Leonor Vidal tiene una consulta. Me apareció un flash. Fenomenal. Pues Marta, si eres tan amable, ¿nos la puedes trasladar por el chat? O si tienes micro, te doy, levantas la manita, en vez de reacciones hay una mano al lado y te puedo dar acceso al micro para que nos la traslades de viva voz. Vale, pues pulsa por favor, Marta, aquí está. ¿Ha llegado una solicitud?
Ahora, sí, te oímos. Sí, hola, Muy buenos días. buenos días, Edgar. Felicitaciones por tu exposición. Gracias, Marta. Edgar, yo quería hacer unos comentarios sobre las bases reguladoras de subvenciones, Ujú. concretamente el matiz entre las bases que son de vigencia indefinida Sí, y las que son de vigencia limitada al ejercicio presupuestario, que se sí. aprueban conjuntamente con la convocatoria. Hay diversas sentencias del Tribunal Supremo que han analizado este matiz de diferencia, considerando que las bases cuya vigencia va limitada a una anualidad presupuestaria se agotan en ese ejercicio, no tienen, por lo tanto, una vocación de permanencia, no tiene carácter ordinamental y, por lo tanto, pues se considera que no comparten esa naturaleza reglamentaria. Lo quería comentar porque he tenido recientemente un supuesto en el que se quería incluir en una de estas bases y convocatoria de vigencia anual conjunta la obligación de relacionarse electrónicamente a un colectivo de personas físicas y yo pues informé, reparé esa posibilidad al considerar que, dada la falta de naturaleza reglamentaria de unas bases limitadas a este ejercicio, pues no procedía, no tenía cobertura normativa, ¿no?, para contemplar una medida de ese tipo. Quería escuchar tu parecer al respecto de este tema. Gracias. Vale, de acuerdo. Muy interesante el comentario. A ver, eh, esto deriva de una discusión que, a ver, que yo, el cual, bueno, discusión, discrepancia con algunos compañeros, dentro incluso de cuando yo estaba en la Consejería de Hacienda, con otros compañeros de otros departamentos, sobre si nos encontramos ante actos administrativos, sobre todo en estos que no son de vigencia indeterminada en el tiempo, sino que es en las propias bases, se incorpora la propia convocatoria. No me quedaba duda ninguna, no me quedaba duda ninguna en cuanto a las de vigencia indefinida. Eso siempre lo tuve claro. Oye, esto es una disposición normativa de carácter general, por lo tanto, el procedimiento de aprobación también tiene que ser el de las disposiciones normativas. En cuanto a las otras, yo sí soy partidario, o era partidario en su momento, de que no eran actos administrativos, sino que eran disposiciones de carácter general. Y me explico. Porque sí es verdad que no tienen una vocación de permanencia en el tiempo, pero también entiendo que me parece que podría ser una forma de eludir un determinado procedimiento, de tal forma que yo en el tiempo podría estar aprobando todos los años eh, bases de convocatorias con la correspondiente o sea, bases y convocatorias juntas, cuando en verdad las bases serían de vigencia indefinida. Otros departamentos con los que en su momento, y esto te lo hablo precisamente como consecuencia de de las modificaciones que hubo en su día de la ley del decreto de subvenciones de Canarias, como también de esta ley 4 de 2023. Otros compañeros, al contrario, eh, sostenían la postura que tú nos acabas de decir. Oiga, entendemos que no hay una vigencia en el tiempo y por lo tanto debe ser considerado como un acto administrativo y punto. ¿Vale? Es decir, eran dos posturas que a priori parecen irreconciliables, ¿no? Eh, eh, o sea, ambas posturas me parecían igual de respetables, por supuesto. Es decir, compañeros con los cuales tenía estas apasionantes charlas, pues les respeto igual porque me daban argumentos que siempre me podían mm, cuestionar el mío. Ahora bien, ¿qué ha hecho el legislador? Pues yo creo que el legislador ha tirado por la calle del medio. Ha dicho, vale, vamos a solventar este problema. ¿Cómo lo solventamos? Pues vamos a tener la consideración de disposición de carácter general, pero vamos a establecer un procedimiento específico mucho más sencillo. Y fíjense que lo es, o sea,
Requiere además que un informe de la intervención, informe de los servicios jurídicos, informe de impacto de género, y luego el pronunciamiento de la propia Secretaría General Técnica. O sea, estoy hablando de aquellas bases de subvenciones que incluyen la convocatoria. Es un procedimiento sencillo, es decir, es un mini procedimiento y por lo tanto se zanja esta discusión. Es decir, el Poder Legislativo ha dicho, oye, son disposiciones de carácter general, tanto unas como otras, pero lo apartamos del procedimiento normativo que ya teníamos, ¿de acuerdo? Que es bastante más complicado porque a veces no es eficiente para responder a una determinada necesidad que se pretende cubrir con la convocatoria de las subvenciones y llegamos a este punto intermedio de entendimiento. Yo en su día, cuando vi me llegó el borrador con lo entendí, me pareció, bueno, no me pareció mal, decir, bueno, pues, oye, ni para ti ni para mí. O sea, es un punto intermedio que creo que es satisfactorio para el problema. No sé si con esto, Marta, te he contestado. Fenomenal, pues si nos confirma por el chat. Y hay una mano levantada de María del Mar, que no sé qué significará, si es que está pidiendo turno de pregunta o... Pues María del Mar, mira, no lo había visto. Sí, Marta, le tengo que dar yo acceso. Y María del Mar, si quiere aclararnos por el chat, porque es verdad que algún asistente antes se confundió y quería enviar una reacción y levantó la manita. Ah, bueno, puede ser. Entonces, si nos lo puede aclarar por no sacar a alguien que en realidad no quiera. No, acaba de decir que no es una pregunta, es un error. Eso es, no hay problema. Pues Marta, si levanta la mano otra vez, por favor, y le doy acceso al micro. Ahí está. Vale, pues ya le he enviado la solicitud. Creo que está habiendo problemas con el audio. ¿Hola? Sí, No parece escuchamos. parece que está en un túnel o una turbina, vamos. Sí. A ver, te envío de nuevo. Pues no. Pues no Mejor que lo sabemos qué escriba. pasa, que no se escucha. Bueno, entendemos que bueno, le ha dado una larga aclaración. Yo creo que ha podido quedar resuelto. Y bueno, ya vamos bastante fuera de tiempo, por lo que, bueno, por no no entretener a los asistentes. Y bueno, agradecerle a usted, Edgar, por supuesto, por Gracias. poner este broche de oro a las jornadas. Agradecer al Instituto Canario de Administraciones Públicas por contar con Lefebvre Formación de nuevo para la organización de estas jornadas, a Israel Espósito, nuestro director académico, y a todos los asistentes, por supuesto, por haber estado con nosotros estas 4 sesiones. Como siempre les recuerdo, tanto grabaciones como presentaciones las harán llegar a través del propio ICAP, una vez que chequeen todas las condiciones de asistencia. Y pues sin más, desearles muy buena semana. Aquí en Madrid cortita pero intensa. Creo que por allí, por Tenerife, también tienen un par de festivos, así que espero que los disfruten. Y bueno, nos vemos en futuras jornadas. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.